Vamos al pasaje de Isaías, el capítulo 31, el versículo 3. En la lectura que hicimos, que nos antecede, vimos como Dios profetiza que va a enviar un juicio sobre Egipto, que Dios va a quebrantar a Egipto. Y nos hace ver la palabra de Dios como los egipcios son seres débiles, son mortales, como todo ser humano, porque se trata de una nación humana que estaba en enemistad con Dios. Y como finalmente el pueblo egipcio se volverá al Señor y reconocerá que únicamente el Señor es Dios. Y en Isaías, el capítulo 31, el versículo 3 dice así: y el egipcio hombre es, no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Padre, te damos gracias por todas tus bondades y tus misericordias. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos confiar. Padre, en tus manos queremos entregar nuestras vidas. Esta enseñanza en esta mañana, te pedimos, oh Dios del cielo, que seas obrando en nuestra mente y corazón para entender lo que dice tu palabra, Señor. En todo, Padre, manifiesta tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una serie de embestidas ha venido sufriendo la sana doctrina bíblica desde la época de fines del siglo XIX con la teología liberal. En la altura del siglo XX vemos la embestida contra el fuerte, contra los muros firmes de la fe cristiana, de parte no solamente del comunismo marxista, sino de la nueva era y del llamado movimiento de la posmodernidad, que es el fundamento y núcleo de todo el movimiento de LGTBI en el mundo. Y el propósito que está detrás de todo esto es derruir, es agrietar, es romper los fundamentos de la enseñanza judeo-hebrea bíblica sobre el orden de Dios, su naturaleza, el orden del universo y la identidad del hombre. Todo esto es objeto de una virulenta arremetida, repito, de una manera tal que el movimiento de corte herético como el movimiento de la fe se incurre en un énfasis desmedido, un énfasis completamente fuera de lugar por el ético en la deificación del hombre. En la deificación del hombre. La idea es: somos dioses. Esta es la idea. No podemos olvidar a Federico Nietzsche en su célebre obra, que digo célebre, su reconocida obra, pero no tan célebre, llamada Así hablaba Zaratustra. Dios ha muerto. Nosotros lo hemos matado. El hombre ahora se irgue en la posición de Dios y se irgue como Dios. Somos dioses.
Y esta misma doctrina la lideraba también el nazismo. La idea es que el hombre ario es un ser divino por sí mismo. Al eliminar las razas inferiores de la humanidad, estamos haciendo algo así como podar un árbol para que en el proceso del karma se aceleren las reencarnaciones rumbo a una raza superior y de allí hacia la deificación humana hasta llegar al estado perfecto. Ese era el ideal también del nazismo. Así que esta es una doctrina que incluso es tan vieja que la encontramos en la misma instrucción satánica a Adán y Eva en el huerto del Edén. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Desde que rompió en el mundo Satanás, ha tratado de vender la mentira de que los meros hombres pueden convertirse en dioses. Esa es la doctrina que ha procurado por todos los medios, de una u otra manera, difundir Satanás en el hombre. Somos dioses. Pero la palabra de Dios muestra todo lo contrario. Somos simples seres humanos, mortales, finitos, transitorios en este mundo. Recordamos que Kenneth Hagin afirma: el que cree es llamado Cristo. Eso es lo que somos. Nosotros somos Cristo. Imagínense ustedes semejante énfasis tan equivocado y tan torcido. Una herejía de un corte manifiestamente injurioso en los púlpitos de la iglesia cristiana. Cass Luna dice: nosotros somos Jehová Junior, y muchos siguiendo esta herejía de perdición que por todos los medios Cass Luna procura inculcar en sus despistados oyentes. El lenguaje usado por los maestros de la fe suena sorprendentemente similar al usado por los cultos esotéricos más reconocidos. Incluso Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y otra serie de charlatanes de este desfile hacen uso de términos como duplicar y duplicación, mediante el cual ellos pretenden decirnos que nosotros somos un duplicado de Dios. Un duplicado de Dios. Pero vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 86, en el versículo 8 y luego el versículo 10 y 11. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni hay otro que haga tus obras. Todos los gentiles que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Es el único que es Dios. Notemos también lo que nos dice Primera de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 17. En Primera de Timoteo 1, 17 dice: por tanto, al Rey para siempre, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Aquí, por la pluma del apóstol Pablo, se enfatiza que Dios es el único y sabio. Quiere decir que Él es sabio por sí mismo, que Él es único por sí mismo, y que por lo tanto es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. ¿Qué quieren decir en consecuencia toda esta serie de personajes que nos llegan a enseñar estas doctrinas llamadas las doctrinas del movimiento de la fe? La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, enseña que los cristianos son adoptados como hijos de Dios, llenos por el Espíritu de Dios y traídos a la comunión con Dios, lo que finalmente conduce a la glorificación. A un abismo de diferencia con la Iglesia Ortodoxa, debemos decir que sobriamente en esto estamos de acuerdo, pues la doctrina de la Iglesia Ortodoxa en esto compagina con lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Los maestros de la fe hacen claro que lo que ellos entienden por pequeños dioses implica una divergencia total del cristianismo ortodoxo, o como ellos lo llaman, la iglesia tradicional. Es decir, ellos mismos son conscientes que en este aspecto ellos deslindan prácticamente por amplio margen con la sana doctrina ortodoxa bíblica antigua. Debemos trazar una clara distinción entre el concepto de la divinidad enseñado por los cultos metafísicos tales como el Nuevo Pensamiento, la ciencia cristiana, la escuela unitaria del cristianismo y la ciencia religiosa, y la doctrina de la deificación enseñada por el movimiento de la fe. La metafísica no enseña que nosotros somos pequeños dioses que andamos sobre la tierra, tal como lo hacen maestros de la fe de la talla de Benny Hinn. Ellos más bien creen en un principio impersonal o sustancia llamada la conciencia de Cristo o la mente divina, la que permea la realidad, haciendo de esa manera que todas las cosas sean divinas. Ellos son de un corte panteísta. Debemos reconocer en mucho que el movimiento de la fe no es panteísta, pero los movimientos esotéricos orientales lo que enseñan es que todo es Dios y Dios es todo, y es en ese sentido que somos divinos, porque nosotros somos parte energética de ese todo. En esencia, la metafísica es una mezcla irregular de panteísmo, todo es Dios, y de panenteísmo, todo es parte de Dios. El movimiento de la fe y los cultos metafísicos son similares en el sentido de que ambos proclaman la divinidad del hombre. Son diferentes por cuanto los maestros de la fe rechazan el concepto de un Dios impersonal penetrando la creación. Es decir, ellos rechazan el panteísmo, y en eso se diferencia el movimiento de la fe propiamente de la nueva era. Resulta de más exactitud clasificar a los maestros de la fe como enoteístas en lugar de politeístas. Es decir, ellos sostienen, lo que van a sostener es que hay un Dios con su identidad, con su trasfondo de ser propio como Dios, y hay alrededor de ese Dios toda una escala jerárquica de dioses. Eso significaría para el movimiento de la nueva era y para el movimiento de la fe que los ángeles son dioses y que nosotros también somos dioses. Esta es la doctrina que exactamente enseña este movimiento, el movimiento de la fe en este aspecto. ¿En qué se basa? Viene la pregunta. Uno de los pasajes en los cuales se basa esta doctrina
falsa es Juan capítulo 10, del versículo 31 al 39. Vamos a ver. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Le respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Imagínense eso. Le respondió Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si digo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en él. Este pasaje es citado, repito, por los líderes del movimiento de la era, del movimiento de la fe, a fin de procurar por todos los medios de probar su torcida doctrina. Eso nos obliga necesariamente a hacerle un examen hermenéutico al texto. Un examen hermenéutico. Antes de que estudiemos esta doctrina de los pequeños dioses del movimiento de la fe, echémosle una inquisitiva mirada al pasaje del Antiguo Testamento al cual Jesús se estaba refiriendo. Sucede que el Señor Jesús se estaba refiriendo a un salmo que es el Salmo 82. El Salmo 82. Y en el Salmo 82, veamos lo que dice. Dios está en la congregación de los poderosos, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Hacer derecho al pobre y al huérfano, hacer justicia al pobre y al menesteroso. Librar al pobre y al menesteroso, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todos los gentiles. El Señor está aquí haciendo una requisitoria en el Salmo 82 a los jueces de Israel. A los jueces de Israel. El uso de la expresión vosotros sois dioses tiene un trasfondo peyorativo, despectivo. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que estos jueces de Israel se habían enorgullecido. Eran soberbios, eran altivos, eran una especie de rosca inicua del poder en Israel. Y sucede que ellos tenían la facultad, y no solamente la facultad, sino el mandato de Dios de hacer justicia, y no lo hacían. Y actuaban así porque se veían como si ellos fueran dioses. Pero lo que la Biblia nos enseña es todo lo contrario. Si el Señor estuviera aquí, en este pasaje de Juan, capítulo 10, avalando la doctrina de la divinidad del hombre, naturalmente el mismo Señor se estaría contradiciendo. ¿Por qué? Porque en Marcos,
el capítulo 12, en el versículo 29, el Señor dice algo con un carácter contundente. En Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 29 dice: y Jesús le respondió: el principal mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo esto es Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Pero noten ustedes que el Señor apunta a esta sentencia cimera de la Torá, de la ley de Moisés. El Señor apunta a esta sentencia donde se declara enfáticamente el carácter único y exclusivo de Dios. El Señor nuestro Dios uno es. Hay un solo Dios. Y si hay un solo Dios, es porque ningún otro ser en el universo, siendo una criatura, puede decir que es Dios. La Biblia enseña entonces que hay un solo Dios. La enseñanza del Señor Jesús era acorde con lo enseñado en el Antiguo Testamento, en este caso concreto por el profeta Isaías. Porque en Isaías, el capítulo 43, en el versículo 10, la palabra del Señor claramente dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y veamos Isaías 44, 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En consecuencia, la enseñanza del Señor Jesús era acorde con lo que se enseñaba en la Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento sobre Dios. Y si el Señor Jesús hubiera pretendido darle un aval de divinidad al hombre con el Salmo 82, naturalmente hubiera entrado en una contradicción manifiesta. Una enseñanza como esta, en fin, es nada más ni nada menos que una doctrina de demonios. Una doctrina de demonios. Y hemos visto en estos días cosas para postrarnos delante de Dios en saco, cilicio y ceniza. Hemos visto todo el desfile de grandes líderes de iglesias cristianas de los Estados Unidos y de Europa a otras partes, tanto de iglesias no pentecostales como de iglesias pentecostales y de iglesias de corte liberal que tienen nombre de que viven pero están muertas, en un desfile hacia el Vaticano, en aras de engrosar el movimiento falso ecuménico liderado por el Concilio Mundial de Iglesias, y por allí donde antes se colocaba la palabra herejía, ahora se coloca la palabra sencilla diferencia. Sencilla diferencia. Pero no es así. Porque esas diferencias de las cuales nosotros hablamos con Roma son doctrinas de demonios. El culto a María, el culto a los santos, en la doctrina del purgatorio, de los méritos supererogatorios, la doctrina de la adoración de los ángeles, invocación y adoración de ángeles, la doctrina de la invocación a las ánimas benditas del purgatorio, y todo ese desfile de enunciados
diferenciales entre la Reforma y Roma es sencillamente doctrina de demonios, porque es una herejía, y las doctrinas del movimiento de la fe se hallan en igual condición. El mensaje de Dios en el Salmo 82 es este, haciendo una especie de paráfrasis. Así que ustedes piensan que soy dioses, ¿no es así? Pues bien, la tumba les probará que son meros hombres. Ese es el real núcleo de lo que quiere decir el Salmo 82. Cuando ustedes mueran, conocerán por siempre la diferencia entre mí y los más poderosos de los mortales. Una cosa es cierta, una interpretación literal del término Dios en el Salmo 82:6 queda claramente fuera de contexto. O sea, la idea es, en otras palabras, ustedes se portan como si fueran dioses. Pero yo les voy a mostrar lo que ustedes son: simples seres débiles, mortales, dependientes, peregrinos en este mundo. Eso es lo que son. Hombres son y nada más. Y se portan como si fueran dioses, con altivez, con soberbia, y cometen injusticias. Pero el movimiento de la fe no se detiene allí. El movimiento de la fe incurre en otros pasajes bíblicos para demostrar sus antibíblicas doctrinas, en este caso la de la divinidad del hombre. En el libro de Job y en otras porciones de las Escrituras, Dios también se compara a sí mismo con los hombres. No obstante, en 4 capítulos del libro de Job, con detalles bien precisos, Dios hace clara la vasta diferencia que existe entre el inmenso Creador y el mezquino ser humano. Pero vamos a mirar Isaías capítulo 43, del versículo 10 al versículo 13. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Si hay algún otro ángel o hay algún otro hombre que sea divino, él puede salvar. ¿Por qué? Porque él es un Dios. Porque él es un Dios. Pero sucede que ninguno de ellos puede salvar. Dice: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano escape. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? Notarán ustedes que de inmediato este pasaje resalta algo. No hay algo que pueda estorbar a Dios. Hay cosas que a Dios le indignan, que Dios las abomina, como el pecado, pero no hay nada que pueda estorbar a Dios. No hay nada que lo pueda estorbar en su accionar, en su moverse. ¿Por qué? Porque Él es Dios y lo es con exclusividad. Aunque nosotros somos hijos del Altísimo, no somos hijos por naturaleza, sino que lo somos por adopción. Veamos lo que nos dice en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, los versículos 5 al versículo 8. Para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Pues, y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo,
sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Esto es lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí. Dice, antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Notarán ustedes que aquí está haciendo referencia en este versículo 8 a los demonios. Y lo que da a entender es que ellos por naturaleza no son ¿qué? No son dioses. Ellos tienen naturaleza de ángeles caídos, pero su naturaleza es de ángeles, no es de dioses. Y a esto era lo que servían los hermanos de Gálatas cuando no conocían el mensaje del Evangelio. Pero este pasaje de Gálatas capítulo 4, los versículos 5 al 8, nos está haciendo ver que nosotros somos hijos de Dios por adopción, que somos adoptados hijos de Dios por un examen elemental, básico. Nosotros somos seres engendrados por nuestra padre y nuestra madre, no por Dios. Él nos creó, pero no nos engendró. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Únicamente Cristo puede ser identificado como alguien que tiene la naturaleza de Dios. Únicamente el Señor Jesús. Por eso lo que dice la palabra de Dios, hablando del Señor Jesús, allá en Filipenses, el capítulo 2, del versículo 8 en adelante, es lo siguiente. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte del madero. Pero noten que aquí dice que él era en forma de Dios. Y luego dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. El por qué habla aquí del ser igual a Dios. Aquí habla del ser igual a Dios sencillamente porque Él es Dios. Nadie puede ser igual a Dios. Nadie, en absoluto. El único que puede ser igual a Dios es Dios mismo. No hay nada más. Y nadie puede pretender ser igual a Dios si no es Dios. Y lo es por naturaleza. Por naturaleza de Dios. En Juan 3:16 lo que dice es, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Esta expresión es muy clara, porque en griego es monogenes, que significa el único que fue engendrado, el único con exclusividad que fue engendrado fue el Señor Jesús. Ni siquiera los ángeles son hijos de Dios por naturaleza, sino por adopción. ¿Sabe que en el libro de Job nos habla de la creación de los ángeles? De tal manera que ellos fueron creados, ellos no fueron engendrados. Por lo tanto, ellos son hijos de Dios por adopción. Cristo es el unigénito, el único singular en su clase, que fue engendrado por el Padre. Ahora, Juan 10 y el Salmo 82 no son los únicos lugares en las Escrituras en los que se hace referencia a los hombres como dioses. Los jueces israelitas fueron llamados Elohim, o dioses, en Éxodo 21 y 22, porque ellos ejercían sobre los hombres el poder de la vida y de la muerte. Y es en este sentido que se les extiende a ellos el rótulo de Elohim
o de dioses, porque tenían poder sobre la vida y muerte de las personas. Un juez de Israel podía decretar la pena de muerte sobre un hombre. Y eso significa entonces que por ese motivo tenía autoridad. Y al tener autoridad significaba que tenía entonces un poder, pero no era un poder por sí mismo, era un poder que le había sido dado, que le había sido delegado. Por lo tanto, ese juez por en sí mismo era y seguía siendo un ser humano, no era un Dios. Es una figura literaria que emplea sabiamente el texto sagrado, y para no maltratar el texto debe rescatarse el correcto sentido del pasaje. También Satanás es mencionado como un Dios. Veamos en 2 Corintios 4:4. ¿Qué es lo que dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Aquí este pasaje le da el apelativo de Dios a Satanás. Llama la atención un Dios con D minúscula. Significa un ser poderoso que tiene cierto poder, pero es un ser degradado. Degradado, dice que es el Dios de este siglo. Pero eso no es base para pretender decir que Satanás es divino. De ninguna manera. Porque la palabra de Dios lo que pretende señalar aquí es el carácter poderoso pero degradado de Satanás. Luego tenemos otro pasaje que es enunciado por los líderes del movimiento de la fe para hablar de la divinidad presunta del hombre. Segunda de Pedro 1:4. Por lo cual nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuerais hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Noten la expresión, fuerais hechos participantes de la naturaleza divina. Aquí, sacando de contexto las cosas, estos líderes dicen, ¿se fija? Aquí dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Si somos partícipes de la naturaleza divina, entonces nosotros somos divinos. Los siguientes versículos de este pasaje, que son de los versículos 5 al versículo 11, nos muestran naturalmente todo lo contrario. Ellos demuestran que Pedro no está hablando de que los cristianos se hagan Dios o dioses tras su conversión a Cristo, tras su regeneración o nuevo nacimiento, sino acerca de que podemos experimentar una transformación moral en nuestra naturaleza, una que nos distinga de la corrupción del mundo y nos permita reflejar en nosotros el carácter de Dios. Quiere decir que Dios por su Espíritu Santo nos imparte, nos extiende su poder santificador. Una nueva naturaleza nos es dada en el nuevo nacimiento para que nosotros podamos vivir una vida nueva en santidad. Pero ojo con esto, ser copartícipe no implica ser. Es algo así como si nosotros en un momento dado llegamos y le extendemos la ruana, por decir algo, a alguien en su cuerpo porque la persona tiene frío, pero la ruana es nuestra. Nosotros lo que hacemos es darle una especie de coextensión. Este es el sentido bíblico en cuanto a la naturaleza que Dios obra nueva en nosotros. Por lo tanto,
Dios obra una nueva naturaleza que nos permite vivir una vida en santidad para su honra y para su gloria en medio de las dificultades, y de esa manera nos hace copartícipes del beneficio de la santidad. Y esta santidad tiene un trasfondo divino, pero no significa que por ello nosotros lleguemos a ser dioses. Nunca en las Escrituras el hombre es declarado un exacto duplicado de Dios. Vamos a otro pasaje que señalan los líderes del movimiento de la fe en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Uno de los ideales que persigue el movimiento de la posmodernidad a través de núcleos como LGTBI es llegar al hombre andrógeno, es decir, a un modelo de hombre neutro que no se sepa si es hombre, si es mujer o es hermafrodita. Y hay ocasiones que uno está en un almacén de esos modernos hoy de los grandes centros comerciales y dice, ese que está ahí es hombre o es mujer. No parece como mujer, ¿verdad? Pero parece como hombre, porque el ideal que se transmite es el ideal unisex. Llegar el momento en el cual una misma ropa sirva para hombre y para mujer, un mismo peinado sirva para hombre y para mujer, pero eso no es de Dios, eso es antibíblico, porque Dios creó al varón con identidad de varón y a la mujer con identidad de mujer, en una clara armonía, en un claro nivel de ritmo o ritmo de armonías y de contrastes, de disimilitudes que son complementarias de una u otra manera. Pero Dios lo creó fue para que fuera hombre y mujer. Pero en este caso concreto, el punto enfático al cual nos referimos es el de la expresión crear a imagen y semejanza. Los eruditos hebreos explican que el vocablo demut o semejanza define y limita la otra palabra traducida como imagen, que en el hebreo es selem. Selem y demut. Selem creó Dios a su imagen y demut semejanza, dando a entender que cuando habla la palabra divina de creación del hombre a imagen de Dios, no está dando a entender que el hombre haya sido creado de sustancia o naturaleza divina. La expresión demut, que significa semejanza, da a entender que el hombre ha sido creado de una sustancia parecida, pero diferente de la de Dios. Diferente de la de Dios. Podemos ir en un momento dado a la plaza de Bolívar y podemos mirar el Bolívar de Teherani y en un momento dado decimos, he aquí a Bolívar. Pero sabemos que es una expresión literaria, que es una expresión simbólica. ¿Por qué?
porque sencillamente el Bolívar de Teherán es hecho en bronce. Ese es su material. Y Bolívar fue un hombre de carne y hueso. Sucede que Bolívar ya murió como tal. Tendríamos que ir a Caracas, donde se hallan los restos fúnebres del Libertador, y decir: aquí descansan los restos mortales del Libertador Simón Bolívar. Eso es lo correcto, eso es lo real. Pero notarán ustedes que el Bolívar de Teherán es una fundición artística que representa la imagen del Libertador Simón Bolívar, pero como tal, ese Bolívar de Teherán no es en sí mismo Bolívar. De ese modo, en Génesis 1, 26, 27, para evitar la implicación de que el hombre pueda entenderse como una copia de Dios en miniatura, la palabra es muy clara cuando dice que creó Dios al hombre a su selem o imagen, pero luego advierte y semejanza o demut, dando a entender que el hombre no es de la misma sustancia de Dios. La palabra hebrea para semejanza simplemente significa similitud o parecido, pero nunca identidad. Nunca, nunca. La Biblia enfáticamente enseña que Dios no es un hombre. Vamos a verlo en Números 23, 19. En el libro de Números, el capítulo 23, el versículo 19. La palabra de Dios aquí claramente nos enseña lo siguiente. Entonces él tomó su palabra y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces noten que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre. En Isaías capítulo 31, el versículo 33, vimos que el hombre no es Dios. Aquí vemos que Dios no es hombre. En el libro de Oseas, el capítulo 11, en el versículo 9, dice textualmente la palabra de Dios: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir Egipto, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Noten que Dios mismo dice: yo soy Dios y no soy hombre. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre. La Biblia enfáticamente enseña también que el hombre no es Dios. Que el hombre no es Dios. Vamos a ver un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, versículos 11 al 18. Dice así: entonces la multitud, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas, delante de las puertas quería con el pueblo sacrificarles. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron a la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que está en ellos, el cual en las generaciones pasadas ha legado a todos los gentiles andar en sus caminos,
si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron la gente para que no les ofrecieran sacrificio. Notarán ustedes que en esta ocasión, frente a esta apretura, frente a esta confusión, Bernabé y Pablo se negaron a recibir adoración. ¿Por qué se negaron a recibir adoración? Si son dioses, si eran divinos, como pretende el movimiento de la fe. Pero noten ustedes que ellos se negaron a recibir cualquier tipo de adoración, sencillamente porque reconocieron que eran hombres y de ningún modo ni manera eran seres divinos. ¿Cómo puede existir duplicado alguno de Dios si Él mismo señala en Éxodo 9:14 que no hay otro como yo en toda la tierra? En Éxodo 9:14 Dios dice que no hay otro como Él en toda la tierra, enfáticamente lo dice, lo asevera. Por lo tanto, la doctrina falsa, la doctrina perversa de Kenneth Hagin, de Kenneth Copeland, de Cash Luna, de Creflo Dollar, de Joyce Meyer y de tantos otros de ese tenor, de ese nivel, es antibíblica, completamente antibíblica. El Señor mismo dice que no hay otro como Él en toda la tierra, por lo tanto no existe un duplicado de Dios. Nosotros los seres humanos no poseemos ninguno de sus intransferibles e incomunicables atributos, tales como la autoexistencia. Dios existe por sí mismo, nosotros no existimos por sí mismos. Nosotros somos seres dependientes y dependemos de Él. La inmutabilidad, Dios es inmutable, nunca cambia, nunca. La omnisciencia, la omnipresencia y la soberanía absoluta son atributos incomunicables de Dios. No los puede comunicar, no los comunica al hombre. Por lo tanto, el hombre no los tiene por sí mismo. Dios es eterno, esto nos lo dice el Salmo 92. Pero el hombre en su reverso tuvo origen. Solo lo muestra Génesis 1, del 26 al 31. Job capítulo 3 y Job capítulo 38, versículos 4 y versículo 21 nos muestran que el hombre tuvo origen y cada uno de nosotros tuvo un origen. Ahora Dios tiene existencia en sí mismo. Eso nos lo enseña Juan 5:26. Pero no sucede lo mismo con el hombre. El hombre depende enteramente de Dios. Eso nos lo muestra el libro de Hechos capítulo 17, el versículo 28. Dios es todopoderoso. Eso nos lo señala Job capítulo 42, versículo 2. Pero no sucede lo mismo con el hombre. El hombre es débil. Es un ser humano débil. Si tiene poder, tiene un poder limitado. Y eso nos lo muestra 1 Corintios 1:25. Dios es omnisciente. Él todo lo ve y Él todo lo sabe. Y eso nos lo muestra Isaías 40, 13, 14 y el Salmo 147, versículo 5. Dios es omnisciente, pero no sucede lo mismo con el hombre. El hombre es limitado en su conocimiento. Solo podemos ver en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Nos pueden hablar de Albert Einstein, pero incluso Albert Einstein tenía muchos problemas con la regla de 3. Y eso muestra las limitaciones de un ser humano.
Dios es inmanente. Él está en todas partes. Eso nos lo muestra Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Pero el hombre no es inmanente. Eso nos lo muestra el Salmo 139, versículos 1 al 12. Lejos de ser una reproducción de Dios, la humanidad puede ser más correctamente descrita como un reflejo de Dios. Esto sí puede ser un reflejo. Recordamos que una cosa es la sombra y otra cosa es la persona. Una cosa es el reflejo y otra cosa es el rostro que se refleja allí en el agua. Los humanos comparten de manera imperfecta y finita los atributos comunicables de Dios. Por ejemplo, Dios es bondadoso. El hombre puede ser bondadoso. Dios es fiel. El hombre puede ser fiel. Pero de todas maneras es un compartimiento de manera perfecta y finita de esos atributos comunicables de Dios que son finitos. Estos atributos nos conceden la capacidad de disfrutar la comunión con Dios y la habilidad para desarrollar relaciones personales los unos con los otros. Y viene entonces el dilema del dominio. Debiéramos notar a estas alturas que Génesis jamás describe a la humanidad como poseedora de una soberanía autónoma, sino como a un mayordomo al que se le confía el cuidado de la creación de su creador. Entonces, cuando Dios creó al hombre, creó una especie de mayordomo. Por lo tanto, el hombre no es autoridad por sí mismo, no es el creador, es un administrador. Dios le dio a la humanidad el dominio sobre su creación terrenal y nada más. Noten ustedes lo que dice Génesis capítulo 1, los versículos 26 y versículo 28. Allí lo que dice es: y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Notarán ustedes que el poder administrativo que Dios le dio al hombre se lo dio sobre la tierra, no solo se lo dio sobre el cielo. Noten eso. No le dio poder sobre los ángeles, no le dio poder sobre los astros. Dios no le dio poder al hombre sobre las cosas celestiales. Y en ese momento Adán no había caído, Adán no había pecado, su naturaleza todavía era inmaculada, era sin pecado. Pero noten ustedes que el poder y autoridad que Dios le confirió al hombre fue sobre lo terrenal, sobre nada más, sobre nada más. Los maestros de la fe reemplazan el punto de vista bíblico sobre la autoridad del hombre, introduciendo el antibíblico concepto de la deificación. Somos dioses, pero eso lo hacen, repito, de manera antibíblica. La palabra hebrea traducida tener dominio es radaj. En Génesis 1, 26 y 28 está esta palabra: tener dominio sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre todo lo que está sobre la tierra. Radaj conlleva también los significados de regir y reinar. El hecho es que en ningún lugar de la Biblia se enseña la doctrina de los pequeños dioses. Esto no se enseña en la palabra de Dios. Que el hombre tiene cierto dominio, sí.
El hombre tiene cierto dominio. Y por eso la epístola de Santiago también dice que los hombres doman incluso las bestias marinas, llegan a ejercer dominio sobre ellas, pero que el hombre dice que no puede domar su propia lengua. Cosa tremenda, porque no puede domar en su propia naturaleza pecaminosa, que es la que está en el fondo, que es la fuente de una lengua sin control, de una lengua inicua. He aquí la gran verdad. Dios nos creó a su imagen y semejanza. El hombre es lo más precioso de la creación de Dios. Esto sí es lo bíblico. Esto es lo correcto. Hay una conspiración contra la doctrina judeocristiana bíblica, porque la Biblia dijo que Dios había creado al hombre y a la mujer, y vino la teoría del naturalismo de Darwin y dijo, no, todo fue producto de una evolución. Todo eso es producto de una evolución y nada más. Dios dice que creó un solo hombre y una mujer, el uno con identidad de hombre y el otro con identidad de mujer. Y viene el movimiento feminista y viene el movimiento gay del posmodernismo y dice, no, el hombre andrógeno, el hombre hermafrodita o transexual, homosexual, bisexual en general, quiere trastocar el orden que Dios estableció. Viene la tradición cristiana y dice Dios y patria. Viene el movimiento humanista ateo y dice hay que eliminar la expresión Dios y dejar la expresión solo patria, hombre y patria. Es decir, el culto debe dársele al hombre. Pero esta es la gran verdad, el hombre es creación de Dios. Y es creación para su honra y para su gloria. Para la honra y gloria de Dios. Pero el hombre no es un Dios. Vino la enseñanza bíblica y digo, el hombre es un ser caído por el pecado de Adán, degradado y en naturaleza pecaminosa, muerto espiritualmente. Y vino el humanismo y digo, no, el hombre es un ser bueno, pero el hombre no es un ser bueno. Si el hombre es un ser bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existen todas estas infamias que hemos visto en el mundo? He aquí la gran realidad, pero he aquí también la buena nueva del Evangelio. Dios se hizo hombre en la encarnación, en la humanación, en Cristo, para redimirnos a nosotros, redimirnos con una redención perfecta, una redención eficaz. Con la sangre de Cristo fuimos redimidos los que hemos creído por su gracia en Él. No vio nada bueno en nosotros, nada, ninguna habilidad ni potencia vio en nosotros. Solamente vio fue una masa de pecado. Como dijo Lutero, soy de la mollera o de la coronilla hasta la planta de los pies, una masa de pecado en forma humana. Eso es lo que somos sin Cristo. Pero redimidos somos por su gracia, en la cual no merecimos nada, sino que solo merecíamos la condenación eterna. Pero Él de pura gracia tuvo compasión de nosotros y nos escogió para redimirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea tu nombre. Oh Señor, hermanos, recordemos que el Señor Jesús nació, murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros y viene pronto.
Bendito sea el Señor. Y en esta hora, Señor, elevamos a ti nuestra oración para pedirte perdón por nuestros pecados, más amor y más consagración. Padre, en tus manos entregamos nuestras vidas. Señor, queremos postrarnos ante ti. Queremos humillarnos delante de ti. Queremos menos de nosotros mismos y más de Cristo.